Hoy nos vamos a sumergir en una historia llena de emociones y decisiones complicadas. Una historia que nos enviaste, por cierto. Un triángulo amoroso pero familiar, con consecuencias inesperadas. Y en tus notas mencionas presiones sociales, la psicología del deseo. Mucho que analizar. Es que esta historia, aunque tan personal, nos lleva a pensar en temas universales. ¿Qué buscamos en una relación? ¿Cómo la sociedad influye en nuestras elecciones? Y sobre todo, ¿cómo lidiamos con lo que pasa después cuando el amor nos lleva por caminos difíciles? Totalmente. Para comprender mejor estas decisiones, vamos a usar el testimonio de Victoria, la protagonista. En sus palabras, nos describe su matrimonio con Carlos, la atracción que sintió por Hugo, el hermano de Carlos, y cómo todo eso terminó destruyendo a su familia. Me llama la atención la sinceridad de Victoria. No se justifica, simplemente nos deja entrar en su mundo, con sus dudas, miedos y la culpa que la atormenta. A través de sus palabras vamos a intentar comprender el impacto que tuvo esta experiencia en todos. Empecemos por el principio. Victoria cuenta que cuando conoció a Carlos, lo vio como el amable ideal. Atento, responsable, trabajador, venía de una familia unida, algo que ella siempre quiso. ¿Crees que buscaba en Carlos una especie de refugio, una forma de suplir lo que faltaba en su propia familia? Es muy probable que esa búsqueda de seguridad haya influido en la decisión de Victoria. Recordemos que todos venimos de familias y experiencias distintas y eso moldea lo que esperamos de una relación. En este caso parece que Victoria veía en Carlos la familia que nunca tuvo, depositando en él la responsabilidad de su propia felicidad. Claro. Al principio todo era perfecto. Pero poco a poco, la realidad del matrimonio con Carlos empezó a desdibujar esa imagen. Victoria nos describe cómo la rutina y la monotonía fueron apagando la llama. Carlos, siempre trabajando, la dejaba con una profunda sensación de vacío y soledad. Es como si a veces confundimos la seguridad material con la felicidad, ¿no? Totalmente. Y esto es algo que pasa en muchas relaciones. La comodidad y la estabilidad pueden ser una trampa si no hay conexión emocional, complicidad, pasión. Es como si Victoria hubiera construido una casa hermosa, pero le faltaba el calor de un hogar. Y en ese momento aparece Hugo, el hermano de Carlos. Un hombre completamente opuesto, divertido, espontáneo, carismático. Si Carlos representaba la seguridad, Hugo despertaba en Victoria la emoción, la pasión que su matrimonio había perdido. Es como si Hugo fuera la pieza que faltaba en la vida de Victoria. La espontaneidad, la alegría de Hugo contrastan con la seriedad de Carlos. Y esa diferencia, en un momento de vulnerabilidad, se vuelve irresistible para Victoria. Exacto. Y Victoria describe cómo esa atracción por Hugo fue creciendo casi sin darse cuenta. Al principio era simpatía, una conexión. Luego se transformó en algo más profundo, más peligroso. ¿Qué crees que pasa en la mente de una persona en esa situación cuando siente una fuerte atracción por alguien que no puede tener? Ahí entran en juego varios mecanismos psicológicos. Por un lado, la idealización de Hugo. Victoria ve en él todo lo que le falta en su relación con Carlos. Por otro lado, la prohibición, el tabú, que intensifica el deseo. Lo prohibido siempre es más atractivo. Y a esto se suma la culpa, el conflicto moral por la traición a su esposo y su familia. Una mezcla explosiva. Victoria atrapada en esa red, entre la culpa y el deseo sin saber qué hacer. Describe un momento clave. Un roce accidental con Hugo, que confirma la atracción. Un instante de tensión y deseo reprimido. ¿Dirías que este accidente cambia la historia? Sin duda, ese contacto, por breve que sea, es un catalizador. Rompe la barrera de lo platónico y despierta una necesidad de cercanía. Es el punto de no retorno donde la fantasía empieza a ser real y la tensión entre Victoria y Hugo se vuelve palpable. Y Carlos empieza a sospechar. Observa los cambios en Victoria, su distanciamiento, las miradas con Hugo. La duda crece en su mente, alimentando la inseguridad y los celos. Es curioso cómo a veces intuimos lo que no queremos ver. Totalmente. En el caso de Carlos, imagino que esa intuición se mezcla con negación. No quiere ver la traición, pero las señales son claras. Y esa lucha interna entre la sospecha y la confianza crea una tensión insoportable. La tensión explota durante una comida familiar. Carlos, convencido de la infidelidad, no aguanta más. La mirada entre Victoria y Hugo, por breve que sea, es la gota que derrama el vaso. Y Carlos reacciona con violencia impulsivamente. Golpea a su hermano desatando un caos que deja a todos en shock. Es una ruptura total, donde las emociones reprimidas explotan con una fuerza devastadora. La situación se descontrola. La familia se divide, las acusaciones vuelan por el aire. Victoria, en medio de la tormenta, se enfrenta a las consecuencias. Repudiada por su marido, señalada por sus suegros, abandonada. ¿Crees que en este punto Victoria se da cuenta del daño que ha causado? Es probable que en ese momento Victoria sienta una mezcla de emociones. Miedo, culpa, confusión e incluso una especie de liberación. Por un lado se derrumba su mundo, el hogar que tanto deseaba. Por otro lado la verdad sale a la luz. Es un punto de inflexión en su vida, un antes y un después, marcado por el dolor y la incertidumbre. Y a pesar del dolor, a pesar de la culpa, el amor por Hugo sigue ahí. Victoria en una encrucijada.
seguir su corazón y enfrentar el rechazo social, o renunciar a su amor e intentar reconstruir su vida. ¿Qué harías tú en su lugar? Piénsalo mientras continuamos analizando esta historia en la próxima parte de nuestro Deep Dive. Antes de continuar con esta historia llena de drama e intriga, queremos agradecerte por estar aquí. Y si te está gustando, no olvides suscribirte, darle like y activar la campanita. Así YouTube te avisará cada vez que subamos una nueva historia impactante. Además, al apoyarnos con tu like y comentario, nos ayudas a seguir trayéndote más relatos como este. Ahora sí, sigamos con la historia. Lo que viene es aún más intenso. Y retomando lo de Victoria, creo que es importante ver también cómo impacta todo esto en Carlos. Imaginemos la mezcla de emociones: traición, dolor, rabia. Ser engañado por tu esposa y tu hermano es una herida muy difícil de sanar. Es verdad. En el testimonio de Victoria se nota la culpa que siente al ver el sufrimiento de Carlos. Describe su mirada de dolor, la rabia contenida, la decepción. Es como si la violencia de su reacción fuera solo la punta del iceberg, una pequeña muestra de un dolor interno mucho más grande. Exactamente. Carlos se enfrenta a la pérdida de su matrimonio, la traición de su hermano, la ruptura de su familia. Es un golpe terrible para él, para su identidad, para su sentido de pertenencia. Y cada persona procesa el dolor de manera distinta. Algunos se aíslan, otros se explotan, algunos se refugian en la negación. En el caso de Carlos, vemos una reacción impulsiva, violenta, que nos habla de la intensidad de su dolor. Y esa violencia, como decías antes, no es solo física. Las palabras, las miradas, los silencios también pueden herir. Victoria describe la frialdad de Carlos después de la confrontación, el desprecio en sus palabras, la distancia que se abre entre ellos. ¿Crees que ahí se pierde totalmente la posibilidad de perdón? El perdón es un proceso complejo que necesita tiempo, voluntad y una profunda reflexión de la persona que ha sido herida. En el caso de Carlos, la herida es tan profunda, la traición tan grande, que es normal que en ese momento no pueda perdonar. Necesita tiempo para procesar el dolor, para reconstruirse, para decidir qué hacer. No podemos juzgarlo ni exigirle una respuesta rápida. El perdón sí llega a ser algo interno y personal. Y hablemos ahora de Hugo. Imagino que él también está en una situación complicada. Enamorado de Victoria, pero sabiendo que ese amor está prohibido, que ha traicionado a su hermano. ¿Cómo crees que afecta esto su relación? La relación entre Carlos y Hugo queda destrozada. La traición rompe la confianza y la lealtad que existía. Probablemente Hugo sienta culpa por el daño a su hermano y frustración por no poder vivir su amor con Victoria. Se convierte en un personaje trágico entre el amor y la lealtad. Imagino que la culpa lo perseguirá por mucho tiempo y que la relación con su hermano nunca volverá a ser la misma. Y en medio de todo este drama familiar, Victoria debe tomar una decisión: aferrarse a su amor por Hugo, desafiando a la sociedad y a su familia, o renunciar a él e intentar rehacer su vida, cargando con la culpa y la soledad. Una decisión terrible, sin una respuesta fácil. Por un lado, el amor, la pasión, la posibilidad de una felicidad que no había tenido. Pero también la culpa, el dolor que ha causado, el miedo al rechazo social. Cualquier camino tendrá consecuencias dolorosas. Es una verdadera encrucijada. Y Victoria, en un acto que ella describe como de valentía, pero que a muchos les parecerá una locura, decide renunciar a su amor. Elige el sacrificio, el dolor, con la esperanza de encontrar la paz. ¿Tú crees que esa renuncia es realmente valentía o es solo una forma de evitar las consecuencias? Es difícil saber qué pensaba Victoria en ese momento. Lo que sí vemos es que su decisión está marcada por la culpa, por el deseo de reparar el daño. Quizás cree que renunciando a su amor podrá aliviar el sufrimiento de los demás y encontrar algo de paz. Pero la realidad es que el daño ya está hecho, las relaciones están rotas y el pasado los perseguirá a todos. Es triste que a pesar de sus buenas intenciones, Victoria no logre lo que esperaba. Las heridas siguen abiertas, el resentimiento persiste y el amor prohibido la atormenta. Exacto. Y aquí vemos cómo las decisiones que tomamos en momentos difíciles, con emociones intensas, pueden tener consecuencias inesperadas y a veces irreparables. Victoria buscaba redención, pero se encuentra atrapada en un círculo de dolor y culpa. La historia de Victoria nos deja pensando en la complejidad de las relaciones humanas, en la fragilidad de la familia y en el peso de las decisiones que tomamos. Y nos hace una pregunta importante. ¿Es posible perdonarse a uno mismo después de un error tan grave? ¿Es posible encontrar paz cuando el pasado que persigue? Preguntas que cada uno debe responder desde su propia experiencia, desde sus valores. Lo que sí queda claro es que la reconciliación, son caminos largos y difíciles que necesitan un gran esfuerzo de todos. Y a veces, a pesar de las buenas intenciones, no siempre se puede reparar el daño. Las cicatrices quedan, los recuerdos también, y el pasado nos acompaña, recordándonos la fragilidad de los vínculos
la complejidad del amor y el peso de las decisiones que tomamos. En la última parte de este Deep Dive, veremos cómo Victoria intenta rehacer su vida después de todo esto, encontrará la paz interior, podrá sanar las heridas del pasado y perdonarse a sí misma. Te invitamos a seguir pensando en esta historia y sacar tus propias conclusiones. Si has llegado hasta aquí, gracias por acompañarnos en esta historia. Queremos saber tu opinión. ¿Qué harías en una situación así? Déjanos tu comentario, siempre los leemos. Además, comparte este video con alguien que creas que debe escucharlo. Volvemos con la historia de Victoria en un momento clave. Después de romper su matrimonio y renunciar a Hugo, se encuentra sola, lidiando con las consecuencias. Ella misma lo describe como un desierto emocional, una época de mucha reflexión y dolor. Es normal que se sienta así. Perdió su hogar, su familia, la imagen que tenía de sí misma. Y aunque tomó la decisión que creía correcta, la culpa y el arrepentimiento no la dejan en paz. Su historia nos hace pensar en nuestra capacidad de perdonar, no solo a los demás, sino también a nosotros mismos. Exacto. Victoria se enfrenta a un dilema. Por un lado, reconoce el daño que causó, el dolor que infligió a Carlos y su familia. Pero por otro lado sigue amando a Hugo, un amor que considera real a pesar de todo. Se puede perdonar a uno mismo después de actuar en contra de sus principios. ¿Puede el amor justificar una traición? Son preguntas difíciles sin respuestas fáciles. Lo que sí vemos es que Victoria no se justifica, sino que asume la responsabilidad de sus actos. Y desde ese punto empieza un largo proceso de reconstrucción personal. Busca ayuda, se centra en su trabajo, intenta acercarse a su familia, aunque la relación siga rota. Es curioso cómo a veces pensamos que perdonar es olvidar. Perdonar no es borrar el pasado, sino aprender de él y seguir adelante. En el caso de Victoria, parece que el perdón tiene que ver más con aceptar sus errores, con tener compasión hacia ella misma, que con la necesidad de que otros la perdonen. Estoy de acuerdo. El verdadero perdón viene de adentro, no depende de lo que digan los demás. Y en este camino hacia la reconciliación, Victoria descubre una fuerza que no sabía que tenía. Aprende a valorar su independencia, a reconocer sus necesidades, a construir una nueva vida a partir de lo que quedó de pasado. Pero a pesar de todo, el pasado sigue ahí, en sus recuerdos, en las cicatrices que dejó la experiencia. Dice que a veces se pregunta qué habría pasado si hubiera tomado otras decisiones. Se puede pasar páginas sin sentir esa nostalgia, así que hubiera pasado sí. Es normal que sus pensamientos aparezcan, sobre todo en momentos de soledad. El pasado es parte de nosotros, no podemos borrarlo. Lo importante es no quedarnos atrapados en la nostalgia, en idealizar lo que pudo ser. Victoria ha aprendido a vivir con sus recuerdos, a aceptar que el pasado no se puede cambiar, pero que el presente y el futuro sí dependan de ella. Y al final, ¿qué mensaje nos deja su historia? ¿Es solo una historia de amor prohibido, de traición y redención, o hay algo más? Yo creo que es una historia sobre la complejidad del ser humano, sobre nuestras luchas internas, nuestros errores y nuestra capacidad de cambiar. Victoria nos muestra que el amor puede ser muy fuerte, pero también destructivo, que las decisiones que tomamos por amor pueden tener consecuencias para siempre. Pero también nos enseña que podemos reconstruirnos después del dolor, que el perdón nos libera y que aceptar nuestras imperfecciones nos acerca a la paz interior. Una reflexión muy valiosa. Y con esto llegamos al final de este Deep Dive. Esperamos que la historia de Victoria te haya hecho pensar, que haya conmovido, te haya dejado con algunas preguntas. Recuerda que cada experiencia es única y que las respuestas a las grandes preguntas las encontramos dentro de nosotros mismos. Hasta la próxima.